Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a ofrecer un tutorial acerca del espacio vectorial tangente a una hiperficie en un punto. Para ello haremos un pequeño repaso de lo que es el teorema de la función implícita, lo que es propiamente la definición de hiperficie, veremos también lo que es la gráfica de una función y ya pasaremos directamente al espacio vectorial tangente a dicha hiperficie. Acabaremos encontrando una base para dicho espacio y demostrando que el espacio vectorial tangente siempre es ortonormal al gradiente de la función de la cual obtenemos la hiperficie. Espero que os sea de mucha utilidad y bienvenidos de nuevo al canal. Y recordad, por favor, suscribíos, likes, todo eso, que está muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada más. Engage. Hola compañeros y compañeras, vamos a ver el espacio vectorial tangente a una superficie o hiperficie. Yo le llamo hiperficie. Bueno, previamente tenemos que conocer qué es la función implícita. Y la función implícita se conoce a partir del teorema de la función implícita. ¿Qué dice dicho teorema? Dice que si tenemos una función f que va de un abierto u que pertenece al espacio Rn más 1, aquí lo he desglosado Rn por R, que va de u en R y es de clase K. Recordemos, una función es de clase K cuando posee derivadas parciales hasta el orden K y son todas ellas continuas. Bueno, pues si se da esto y además existe un punto x sub 0 y sub 0 en el dominio de definición de la función u, en el abierto u, tal que la función toma en dicho punto un valor c y además se cumple también que la derivada parcial respecto a la última variable y es diferente de 0, es muy importante, ha de ser diferente de 0, entonces aparece una función sí que se define implícitamente. Bueno, existe una bola de radio delta, siendo delta un positivo, y centro x sub 0, aquí lo visualizamos, esto es Rn más 1, Rn por un lado, R. Bueno, pues existe un entorno de x sub 0, que es esta bola, x sub 0 delta. Existe también un epsilon mayor que 0, tal que el abierto que constituye B por J, B por J, siendo B esto de aquí, J esto de aquí, en este abierto, para cualquier x que pertenezca a la bola de centro x sub 0 y radio delta, para cualquier x, le podemos asociar un único punto psi de x, a cualquier punto de este entorno le podemos asociar un punto que pertenece a R, psi de x. ¿Y qué característica tiene este punto x psi de x? Bueno, pues tiene la característica de que si cogemos la función original f y sustituimos este punto x psi de x, el valor será c. Recordemos que c es el valor que toma la función original f en este punto de aquí, x sub 0, y sub 0. F de x sub 0, y sub 0 es c. Bueno, pues en todos los puntos que define esta gráfica, que es una gráfica, es la gráfica x psi de x, es la gráfica que define la función implícita en este entorno de x sub 0. Bueno, para cualquier valor de esta gráfica, el valor que toma la función f es c. No varía. Cualquier punto de aquí, cualquier punto, en esta, pues una curva, pero teóricamente no podría ser cualquier otra cosa, cualquier punto de esta gráfica, x psi de x toma la función f en ese punto, el valor c. No varía. F en cualquier punto de aquí, de esta gráfica, es constante. Esto simplemente, no lo vamos a demostrar, pero se demuestra que existe dicho entorno. Se puede encontrar perfectamente ese entorno, que es el constituido por esta bola y este intervalo.
Muy bien, pues esa función es la función implícita. Hemos hallado, a partir de la función original f, de nuestra función original f, hemos encontrado una función psi de x, que se define implícitamente. Muy bien, ¿qué características tiene esa función psi de x implícita? Bueno, primero, está definida en el abierto B, que hemos hablado antes, es este de aquí, es la bola de centro x sub 0 y radio delta, siendo delta un positivo cualquiera, no importa. Cumple, además, recordemos, la función cumple que en el punto x sub 0 y sub 0, que también forma parte del gráfico de la función implícita psi, esta función vale c, toma el valor c, y en cualquier otro punto del gráfico de la función psi, xy, bueno, aquí he puesto x sub 0 y sub 0, pero en cualquier otro punto, os lo voy a poner aquí, un momentito, a ver, en cualquier otro punto, f de x, psi de x, también es igual a c. En cualquier punto de la gráfica de la función x, psi de x, la función f toma un valor constante. Además, esta función es una función de clase k. Psi es una función, la función implícita que hemos hallado a partir de la función original f, esta función implícita también es de clase k. ¿Y cómo calculamos sus derivadas parciales? Porque ha de tener derivadas parciales respecto a las variables independientes x sub 1 hasta x sub n, ya lo he puesto aquí, y de 1 a n. Bueno, pues la derivada parcial de la función implícita respecto a cualquiera de estas variables independientes en un punto cualquiera en el que esté definida la función se encuentra así. Es el cociente de la derivada parcial de la función original respecto a la variable independiente que nos interese en el punto dividido, con signo negativo, dividido por la derivada parcial de la función original respecto a la última variable que hemos llamado y en ese punto también. Bueno, pues recordemos que aquí estamos hablando de derivadas parciales, todos los valores que aparecerán aquí, aunque aquí haya, teóricamente esto corresponde a la última variable y, como y implícitamente queda definido por esta función, aquí todo lo que aparecerán serán valores de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, pero ya no aparecerá y, lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la derivada parcial de la función implícita que hemos hallado respecto a cualquiera de las variables x sub i, yendo i de 1 hasta n. Bueno, aquí tenemos un poco lo que os comentaba antes, la gráfica. Hemos hallado, teníamos una función que iba, desde este abierto u de Rn más 1 hasta R, toma valores en R. En esta función, cumpliendo como cumplía los prerequisitos, es decir, en este punto x sub 0, y sub 0 toma un valor c, sea el que sea, no nos importa, y además su derivada parcial respecto a la variable y es diferente de 0, esto es muy importante. Entonces, allá vamos que podemos definir una función implícita cuya gráfica, que es la x psi de x, la gráfica, bueno, esto es gráfica de la función implícita x y de x. Si sustituimos los valores de la gráfica, cualquiera de ellos en la función original, por ejemplo para cualquier x, y su imagen psi de x, si lo sustituimos en la función original, tenemos que la función original toma el mismo valor constante. Bueno, pues en todos estos puntos de esta gráfica, bueno, en el interior del entorno considerado, la función original f es constante y vale igual a c. Aquí valía c, si nos apartamos un poco de aquí, continúa valiendo c, siempre que estemos dentro de lo que es la gráfica de la función implícita. Gráfica de la función implícita. La gráfica, recordad, de una función siempre es el producto cartesiano de la variable independiente, los valores que toma, por el valor que toma la función en esos puntos. O sea, x, en este caso, sería los valores de la variable independiente, le podemos dar los que queramos siempre que estén dentro del entorno correspondiente, y para cada uno de esos valores obtenemos otro valor, que es el valor asociado a ese valor independiente a través de la función. Bueno, pues eso es lo que conforma la gráfica de una función. Bueno, pasemos a la siguiente página. Ahora veamos lo que es una hiperficie o superficie. Básicamente, definición de hiperficie.
Un conjunto es un subconjunto M que está incluido en Rn más 1. Este subconjunto diríamos que es una hiperficie de clase K si localmente, es decir, en un entorno de Rn más 1, es la gráfica de una función. Es decir, existe una función psi que coge los valores en un abierto U que pertenece a Rn, y toma valores en la recta real R. Bueno, pues si existe esa función de clase K, tenemos definido una hiperficie. Simplemente es esto. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería una hiperficie. De lo que sería una hiperficie, bueno, tenemos nuestras variables independientes se mueven dentro del entorno de un abierto U que pertenece a Rn. Pues nosotros le vamos dando valores en este entorno y obtenemos valores en R. Bueno, pues el par formado por el producto cartesiano formado por los valores de X que pertenecen a U y su imagen por esa función, que es una función, recordemos, de clase K, es decir, posee derivadas parciales de orden K continuas, pues eso me define una hiperficie. Aquí, este entorno, digamos que la imagen de este entorno está dentro de lo que sería la hiperficie, ¿no? Es un abierto dentro de la hiperficie más general, ¿vale? Bueno, pues es esto. Una hiperficie es lo que entendemos normalmente, bueno, pues como una superficie cualquiera. Vas dando valores, por ejemplo, una superficie que va de R al cuadrado a R. Bueno, pues le iríamos dando valores a x, y y obtendríamos los z correspondientes. Esto es una gráfica. Bueno, pues hay una función que es la función psi, que es la que nos define esta gráfica. Bueno, pues ahora vayamos al siguiente teorema. Este teorema nos dice que si tenemos una función definida en un abierto A de Rn más 1, que toma valores en R, y si esta función es de clase K, y si para un punto x sub 0, y sub 0, de A, por supuesto, la derivada parcial respecto a la última variable, insisto, la última variable por comodidad podría ser respecto a cualquier variable, entonces nos centraríamos en esa variable en concreto, pero tomamos la última variable por comodidad para simplificar y en vez de llamarle x sub n más 1 le llamamos y. Bueno, pues si esa función que está definida en este abierto y toma valores en R, es de clase K, cumple que en un punto determinado x sub 0, y sub 0, la derivada parcial respecto a la última variable es diferente de 0, y siendo, cuidado, y también si c es un valor regular de f, si tenemos que c es un valor regular de f, ¿qué significa que c es un valor regular de f? Bueno, c es un valor regular de f cuando existe un punto x sub 0 que pertenece a R, y aquí me he confundido, perdonad, aquí tendría que ser esto Rn más 1, es decir, C es un valor regular cuando es la imagen de un x sub 0 que está en el abierto A, por lo tanto pertenece a Rn más 1, tal que la imagen es C. Bueno, pues eso es un valor regular, pero ha de cumplir, y eso es lo más importante, que el gradiente de la función en ese punto que pertenece al abierto A, que está incluido en Rn más 1, sea igual a 0. ¿Por qué? Porque sea diferente de 0, perdón, porque si fuese igual a 0 no podríamos aplicar el teorema de la función implícita. Y aquí todo está unido a través del teorema de la función implícita. Entonces, recapitulando, si f es una función definida en un abierto que toma valores en R de clase K, cuya derivada parcial respecto a la última variable es diferente de 0, y si tenemos un punto C de R que es imagen de un x sub 0 que pertenece al abierto A, que vale cuyo valor es C, y el gradiente de f de x sub 0 es diferente de 0, bueno, entonces la consecuencia de esto es que podemos que M, que se define como la imagen inversa de C, es una hiperficie de clase K. ¿Y qué es M?
Bueno, M es el conjunto de X, de los X, que pertenecen al abierto, tales que f de x es igual a c. Recordemos que lo habíamos visto en el punto anterior. La hiperficie sería, M en este caso sería esto, que bueno, por comodidad aquí parece una curva, pero es lo que es en sí la hiperficie. Bueno, la hiperficie sería la gráfica, sería un subconjunto, esto es un subconjunto de Rn por R, Rn más 1. Bueno, pues esta hiperficie es la gráfica de la función x, es la gráfica de la función x psi de x, es decir, es la gráfica de la función psi de x. Bueno, es esto. La gráfica de esta función implícita que habíamos hallado nos da una hiperficie, y en todos los puntos de esta gráfica la función original toma el mismo valor, que es el valor c. ¿Vale? Bueno, ya lo he puesto aquí, la hiperficie M, como hemos visto en el teorema de la función implícita, es el gráfico, siempre es el gráfico de una función psi, que es la función implícita que habíamos hallado en el teorema anterior. Una función psi que va de un abierto de Rn y toma valores en R. Por lo tanto, el gráfico de esta función psi, función que se define implícitamente, que es el conjunto de puntos x psi de x, siendo psi de x la imagen del punto x es la variable independiente, x pertenece a u. Bueno, pues esto es nuestra hiperficie. Es decir, a partir del teorema de la función implícita, a partir de la definición de hiperficie, hemos encontrado, a partir de este teorema, finalmente, que la imagen inversa de un punto f la menos 1 de un punto c, que es un valor regular de la función original f, es decir, que cumple estos dos prerequisitos muy importantes, es decir, bueno, básicamente, claro, que f de x sub 0 sea igual a c, y después que el gradiente de esa función también sea diferente de 0. Esto es muy importante porque si el gradiente fuese igual a 0, no se cumpliría el requisito que vemos en la función implícita, que en la derivada parcial, recordad que el gradiente de la función, el gradiente de f siempre es igual a parcial de f respecto de x sub 1, parcial de f respecto de x sub 2, parcial de f respecto de x sub n más 1, que en este caso le hemos llamado y. Bueno, si el punto no fuese regular, es decir, el gradiente fuese igual a 0, si el gradiente fuese igual a 0, todo esto valdría 0, por lo tanto no se cumpliría esto y por lo tanto no podríamos hallar la función implícita. Es muy importante que el punto sea un punto regular. Bueno, pues ya tenemos claro lo que es una hiperficie. Sabemos que la hiperficie la obtenemos como la gráfica de una función implícita, a partir del teorema de la función implícita y siempre que se cumpla con todos los requisitos. Muy bien. Pasemos al punto 3, espacio vectorial tangente a una hiperficie en un punto P que se denomina T sub Pm. Se le denomina así, espacio vectorial tangente al punto P, espacio vectorial tangente al punto P, en el punto P a la hiperficie M, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí os he hecho una pequeña gráfica, aquí tenemos nuestra hiperficie sería esta M de aquí, que es un subconjunto ¿de qué? Bueno, pues es un subconjunto de Rn más 1. Bueno, pues esta hiperficie sabíamos nosotros que era la gráfica de una función que está definida en Rn y toma valores en R. Cada punto de aquí será la imagen de un punto de aquí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un poco en qué consiste dicho espacio vectorial tangente. Fijaros que aquí, bueno, tenemos un abierto definido en Rn, la imagen de este abierto sería este otro abierto V contenido en M, V está contenido en M. Vale, pues, ¿qué es o qué entendemos por espacio vectorial tangente a este punto? Este es el punto P, Recordemos que aquí, y esto es importante, siempre vamos de aquí hasta M, siempre lo hacemos a partir de una función psi de x. Todo esto es la imagen de la función, todo este conjunto M, toda esta hiperficie es la imagen de
los valores x a través de esta función psi de x que habíamos encontrado antes de forma implícita. Pero bueno, ahora nos olvidamos del teorema de la función implícita y ya partimos de que tenemos un subconjunto M que pertenece a R, que está incluido en Rn más 1, que es una hiperficie. Y ahora vamos a ver qué es el espacio vectorial tangente. Muy bien, partamos de este punto. Este es el punto x sub 0 y hallemos su imagen por la función psi de x. La función que nos da lugar a la construcción de esta hiperficie. Bueno, pues supongamos que esta función toma en el punto x sub 0 este valor psi de x sub 0 y este punto es el punto P, punto con coordenadas x sub 0, psi de x sub 0. Muy bien. Bueno, si nos movemos en un entorno de este punto, pero siempre dentro de la superficie, a través de lo que podríamos denominar una curva, a través de cualquier curva, imaginemos una curva, esta curva es un ejemplo, que es una curva que pasa, que está contenida, totalmente siempre contenida dentro del valor m, es decir, para cualquier punto de esta curva, un punto cualquiera de ellos siempre es imagen de un punto de aquí a través de la función psi, recordémoslo. Bueno, pues esta curva, si nosotros trazamos una curva, en este punto P, bueno, va a tener un vector tangente. ¿Qué será el vector tangente? Será la derivada de la curva en el punto considerado. Bueno, lo he puesto aquí, vector tangente al camino delta en el punto P, x sub 0, y sub 0. Lo que decía, nosotros tomamos aquí, vamos a hacerlo ahora de forma genérica, tomamos aquí un camino, le llamo camino, le llamo delta, que es un camino totalmente contenido dentro de la hiperficie. Bueno, antes que nada, veamos, como P pertenece a la hiperficie y M es una hiperficie, existe una función psi de U en Rn, que toma valores en R, de clase K, tal que V, que es este que he dibujado aquí, V es la gráfica de la función psi de x, la gráfica de la función psi de x. Muy bien, vale. Dicho esto, veamos cómo definimos el espacio vectorial tangente. Definimos el espacio vectorial tangente a este punto P perteneciente a M y lo denominamos, lo que decía antes, T sub P M. Bueno, el paréntesis M no es necesario, ponéis T sub PM y es suficiente, como el plano que contiene a todos los vectores velocidad o vectores tangente a cualquier camino delta de gamma de T. Ahora no recuerdo si esto es la letra gamma o es la letra delta. Bueno, llamémosle, no, es delta de T. O lambda, perdón, lambda de T, sí, camino lambda de T. Bueno, lambda de T, que está incluido en M, si lo derivamos respecto a T, obtendremos que en el punto 0, porque delta de 0, recordemos que pasa por P, ahora lo veremos con más detalle. Bueno, pues este camino va a tener en el punto P un vector tangente y un único vector tangente. A ver, ¿cómo definimos este camino? Este es un camino genérico. Bueno, este camino lo definimos de la siguiente forma. Es una función que toma valores en un pequeño intervalo contenido en en un pequeño intervalo contenido en R, este intervalo lo voy a poner aquí, esto pertenece a R, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta función, lambda, está definida en este pequeño intervalo y toma valores en la hiperficie M. ¿Cómo? Bueno, pues se define de esta forma. Lambda de T, para que tome valores en la hiperficie, ha de ser una función de este tipo. A cada valor de T le damos un valor x sub 1 de T, x sub 2 de T, hasta x sub n de T, que esté contenido en U. Y el último valor, para que esté contenido en M, ha de ser la imagen de estos puntos por la función psi, que define la hiperficie. Bueno, pues el último punto es psi de x sub 1 de T, x sub n de T. Esto, fijaos, esto es un único paréntesis,
Vale, pues es así como definimos un camino en M. Es una función que toma valores en T. Es esta función. Esta función se descompone en x sub 1 de t, sus componentes son x sub 1, x sub n y esta última parte. Da igual, le podemos dar los que nos dé la gana. Siempre que x sub 1 de t, x sub n de t estén dentro de U, de este abierto U de Rn, y utilicemos la función que nos define la hiperficie, sabemos que todo esto de aquí estará incluido en M. Es decir, lo voy a poner también, esto pertenece a M. Esto, delta de t, lambda de t, para cualquier t en este entorno, que lo podemos encontrar, resulta que pertenece a M. Esto de aquí pertenece a U. Como esto pertenece a U y esta es la imagen de este punto, perdón, y esto es la imagen de este punto por la función, esto pertenece a la hiperficie. Y además ha de cumplir que en el punto 0 la función valga P. O sea, la curva dentro de M pase por P. En el punto lambda 0, que sería x sub 1, 0, x sub n, 0, y la imagen, o sea, este x sub 0 de aquí, que llamo x sub 0, este de aquí, es x sub 0, si de x sub 0 sea P. Bueno, pues esto es como definimos los caminos en esta hiperficie M. Cualquier camino en el punto lambda 0, t igual a 0, vale x sub 0, si de x sub 0 vale P. ¿Vale? Pues esto que tengo aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos interesa encontrar cuál es el valor tangente, cuál es la tangente en el punto t igual a 0, que sería este vector de aquí, o cuál es el vector velocidad de este camino que se mueve por aquí y pasa por el punto P. Bueno, pues para hallarlo, lo único que tenemos que hacer es derivar nuestra función lambda de t en el punto y hallar el valor de la derivada en el punto 0, simplemente. Es una función lambda que va de R en Rn. Bueno, pues el vector tangente es la derivada de esa función respecto de t. ¿Cómo se halla la derivada de esta función respecto de t? Bueno, vamos a ver. Es la derivada de la primera componente en el punto 0. La derivada de la segunda componente hasta la derivada de la enésima componente. ¿Vale? Aquí tenemos la derivada de las n primera componentes. Son funciones de t, pues cada una de estas es la derivada de esa función componente respecto de t. Y después ya llegamos a la última parte, que es esta de aquí, y esto que corresponde. Bueno, esto lo hallamos exactamente como, lo voy a apuntar aquí, es esto de aquí, ha de ser, por la derivada, es la última componente, ha de ser derivada de y respecto de t. Pero y es la derivada de psi de x sub 1, x sub n respecto de t. ¿Y cuál es la derivada de esta función respecto de t? Bueno, es una función cuya derivada será derivada parcial de psi respecto de x sub 1. Recordemos que x sub 1, x sub 1, x sub 2, todas las variables dependen de t. Por lo tanto, hemos de derivar de la forma habitual, que sería derivada parcial de psi respecto de x sub 1 por derivada de x sub 1 respecto de t, más la derivada parcial de psi respecto de x sub 2 por la derivada de x sub 2 respecto de t, más la derivada parcial, derivada parcial de psi respecto de x sub n por la derivada de x sub n respecto de t. Y todo esto
en el punto x sub 0, ahí, en el punto t igual a 0, ¿vale? Eso lo pongo aparte aquí. Es para que veáis, en principio supongo que ya lo sabéis hacer. Bueno, pues hemos hallado que para este camino, lambda de t, la derivada en el punto t igual a 0, es decir, la derivada o el vector tangente a esta hiperficie y a este camino en este punto, p, es lambda prima de 0, es igual a esto. Esta es la primera componente, esta es la componente enésima y esta es la n más 1 componente, la última componente. Tiene n más 1 componentes. Ese es el vector tangente. Bueno, pues en principio el espacio vectorial tangente se define como el plano que contiene todos los vectores tangentes a los caminos, a cualquier camino que haya en, por ejemplo, este otro, no sé, cualquier camino que nosotros consigamos hacer por aquí. Pues a lo mejor este tiene este vector tangente por aquí y otro pues tendrá otro vector tangente, tendrá, bueno, pues el conjunto de todos estos vectores tangentes a todos los posibles caminos que estén dentro de la hiperficie, eso constituye el espacio vectorial tangente a la hiperficie en ese punto. Pasemos a la siguiente página. Habíamos visto que el vector tangente a un camino cualquiera viene dado por esta expresión, la hemos hallado hace un momentito. Tiene n más 1 componentes, primera componente, enésima componente y n más 1 ésima componente. Es todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, si os fijáis bien, nosotros podemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. Fijaros, lambda prima de 0, que venía con el delta, lambda prima de 0 es igual a derivada de la componente 1 respecto de t en el punto 0 multiplicado por este vector, más la derivada de la segunda componente respecto de t por este otro vector, más hasta la derivada de la última componente de x sub n respecto de t por este vector. Fijaos, si yo ahora este de aquí lo multiplico multiplico esto por este vector de aquí. Esto es un vector, le llamaremos v sub 1. Pero todo esto es como un vector, con n componentes. Bueno, si yo multiplico esto de aquí, en la primera componente me va a quedar derivada de x sub 1 en el punto 0 respecto de t. En todos los demás tendré 0. Bueno, pues si los sumo todos, obtengo esto de aquí. Lo mismo con la segunda componente. Si yo en la segunda componente multiplico, estaré multiplicando, aquí me quedará 0, todo lo demás 0, bueno, pues esto de aquí me quedará derivada, esta segunda componente sería la derivada de x sub 2 respecto de t en el punto 0, y al sumar todos los demás solo tendría la derivada de x sub 2 en el punto 0 respecto de t, que aparecería aquí. Y con el enésimo lo mismo, miradlo, aquí tenemos, si multiplico este último, todo será 0, esta última parte la veremos con más detalle. Si yo multiplico esto, solo quedará multiplicado aquí, que es la componente enésima. Al sumarlo, todos los otros valdrán 0 y obtendría esto. O sea, sumando todo esto, ya he obtenido esto hasta esto. Y esto, lo mismo. Esta última parte de aquí, si cogemos, yo aquí multiplico esto por esto, y le sumo el producto de esto por esto, y le sumo así sucesivamente hasta el producto de esto por esto, bueno, el producto de esto por esto es esto de aquí. Este x sub 0 se refiere a x sub 1, 0, x sub n, 0. Bueno, pues el producto de esto por esto es este factor de aquí. El producto de este por esto es este, bueno, sería el segundo factor de aquí. Y el último sería el producto de esto por esto, pero el producto de la derivada de x sub n respecto de t, derivada de x sub n respecto de t por la derivada parcial, aquí, perdón, sí, ¿vale? Pues lo que os decía, el producto de esto por esto sería este último de aquí, derivada
de la componente enésima respecto de t en el punto 0, que es esto de aquí, en el punto 0, por la derivada parcial de la función implícita que define la hiperficie respecto a la variable n en el punto 0. Cuidado, todos estos x sub 1 está, bueno, lo voy a poner, está definido en x sub 0 y esto también está definido en x sub 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial tangente, es decir, un vector que es tangente o es la derivada de un camino que pasa por la hiperficie y en el punto 0 vale p, pasa por p, bueno, cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial tangente es de esta forma y se puede escribir de esta forma. Y si os fijáis, si denominamos a esto de aquí le denominamos v sub 1, por ejemplo, voy a poner, si a este de aquí le denominamos v sub 1, a este de aquí le denominamos v sub 2, y así sucesivamente hasta el último, v sub n. Muy bien, pues podemos escribir ese vector tangente, que siempre será de esta forma, como esta suma, es decir, como combinación lineal de estos vectores que son linealmente independientes, como podéis comprobar, multiplicados por estos escalares, que son las derivadas de las componentes respecto de t en el punto 0, ¿vale? O sea, fijaos, lo pongo aquí denominando como v sub i a este vector, v sub i de i igual a 1 hasta n, podemos escribir el vector original como combinación lineal de estos vectores. Bueno, pues acabamos de hallar una base para el espacio vectorial tangente t sub p m, es decir, el espacio vectorial de los vectores tangentes a la hiperficie que pasan por el punto P. Pues os lo he puesto aquí. Así pues, los v sub i igual a 1 hasta n, así definidos, como los he definido aquí, estos de aquí, forman una base del espacio vectorial tangente a la hiperficie M en el punto P. Recordemos que el punto P es el punto, vamos atrás, no, punto P es el punto, este de aquí, x sub 0, psi de x sub 0, está dentro de la hiperficie. Bueno, al punto P. Puesto que esto lo hemos hecho para cualquier camino genérico lambda de t, incluido en m, para cualquiera, para los infinitos que pasen, el resultado siempre será válido. Porque esto de aquí es genérico, no he puesto ninguna función en particular ni ningún camino en particular, vale para cualquier camino. Cualquier vector tangente, por lo tanto, será combinación lineal de los vectores v sub 1, v sub n, que por lo tanto constituyen una base del espacio vectorial tangente a la hiperficie M en el punto P. Muy bien, bueno, esto es un pequeño, no es un pequeño resumen todavía. Lo que ahora tenemos que demostrar es que el gradiente es ortonormal al plano tangente. Bueno, lo haremos rápidamente. Se puede comprobar inmediatamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si v es un vector que pertenece al plano tangente a la hiperficie en el punto P, sabemos que v tiene que ser, bueno, la derivada de algún camino que pasa por el punto P, un camino lambda, tal, un camino cualquiera, es este de aquí, un camino que pasa por M, tal que, y cuidado, y lo voy a apuntar aquí, y lambda de 0, no, perdón, lambda de 0 es P, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues cualquier valor, cualquier vector será de esta forma para algún camino lambda. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos en el punto P un vector que es tangente a la hiperficie,
y en esa hiperficie recordemos que todos los valores de la función original f toman el mismo valor, que es el valor regular c, podemos decir que la derivada direccional de f, de la función original f, aquí os lo pongo, ahora os lo comento, la función original a partir de la cual habíamos encontrado la función que se define implícitamente y a partir de la cual habíamos hallado la hiperficie, bueno, pues para esos vectores tangentes, la derivada direccional, según el vector v, tangente a la hiperficie, siempre, recordadlo, eso es otro tema, es siempre igual al producto escalar de la función f en el punto P por el vector v. Bueno, os lo he puesto aquí, derivada direccional según el vector v de la función f y v. Entonces, como la derivada direccional según este vector en la hiperficie siempre es nula, porque dentro de la hiperficie la función f, recordemos, os lo apunto aquí, que f en la hiperficie siempre es 0 para cualquier punto y f de p es 0, pero en cualquier entorno del punto P, en cualquier entorno del punto P, si esto es un entorno U que está contenido en la hiperficie M, para cualquier entorno del punto, si nos movemos en la dirección del vector tangente a esa hiperficie, la función f no va a cambiar de valor, siempre valdrá c. Aquí he puesto f de p igual a 0 y no es f de p igual a 0, es f de p igual a c. F de p es igual a c. F en m, y aquí también voy a rectificar porque aquí también me he confundido. F de f es c. O sea, f de x, cuando x pertenece a m, es igual a c. Bueno, como no varía de valor, la derivada según la dirección de un vector tangente a la hiperficie, la función será constante. Por lo tanto, la derivada direccional será 0. Eso significa que el producto escalar del gradiente de la función por el vector será 0. Lo voy a poner aquí. Es igual a 0. Así pues, hemos deducido que el gradiente de la función f en el punto x sub 0, en el punto P, x sub 0, psi de x sub 0, siendo psi la función que se obtiene, la función implícita que se obtiene a partir de la función original en la que hemos empezado todo, f. Recordad que hemos empezado con una función f. A partir de esta función f, si cumplía los requisitos de la deriva del teorema de la función implícita, podíamos hallar una hiperficie. ¿Por qué? Porque la función f nos daba paso a hallar una función psi, función implícita, la gráfica de la cual x psi de x, siempre x psi de x, si hallamos el valor de f en x psi de x, siempre sería constante igual a c, ¿de acuerdo? No cambiaría de valor. Bueno, pues entonces hemos visto que el gradiente de la función f en el punto x, este punto, es ortonormal al plano tangente t sub pm. Siempre es ortogonal. Y aquí os lo recuerdo, siendo f la función original de la cual hemos obtenido la hiperficie. Recordemos que esa función cumplía que f de p, f de p era igual a c, y en toda la hiperficie f de p o f de x para cualquier punto x de la hiperficie es c. F la menos 1 de c es exactamente la hiperficie, y f, cuidado, había de ser de clase K para que se pudiese cumplir los requisitos del teorema de la función implícita. También sabemos que esta hiperficie, que sabemos que es f a la menos 1 de c, bueno, es exactamente la gráfica de la función implícita, donde x sería la variable independiente de x sub 1, x sub n, y psi de x sería el valor que toma la función implícita para ese punto en concreto, ¿vale? Donde psi de x viene dada como consecuencia del teorema de la función implícita. Bueno, hemos empezado con una función implícita,
espera, recordad, importante, c ha de ser un punto regular de la función, es decir, f de p ha de valer c y el gradiente de la función original en el punto p ha de ser diferente de 0. Bueno, pues pasemos a la última página y aquí os he hecho un pequeño esquema para que veamos un poquito de dónde viene todo. Bueno, pues aquí en principio teníamos una función f, una función que cumplía los requisitos de la función implícita. Allá vamos la función implícita. La función implícita, su gráfica es una hiperficie, la hiperficie M, es la gráfica de la función implícita. En esta función implícita queríamos hallar cuál es su plano tangente, que lo he dibujado aquí, es este que está de amarillo. Bueno, pues este plano tangente, ¿qué significa? Bueno, eso es el conjunto, es el formado por todos aquellos vectores tangentes a cualquier camino que pase, cualquier camino contenido en la hiperficie que pase por el punto P. Es el punto a partir del cual empieza todo. Recordemos que f de P era igual a C, constante. En la hiperficie, f siempre toma valor constante. En esta hiperficie, f de x, para x perteneciente a un entorno, f de x, u por r, aquí x sería con n componentes, sería igual a c. Es decir, bueno, esto ya lo hemos comentado antes, vale, pues tenemos nuestra hiperficie, tenemos los caminos dentro de la hiperficie, tenemos los valores tangentes, los vectores tangentes a la hiperficie en este punto, y bueno, esto es un pequeño esquema resumen. Aquí los caminos, recordad que se definían de esta forma, t, y había de cumplirse, que no lo había puesto aquí, que cuando t es igual a 0, entonces x de 0, psi de x de 0, es igual a P, que es este punto de aquí. ¿De acuerdo? Y este camino, bueno, pues en el punto este determinado tendrá un vector que sea tangente, y este vector tangente estará situado en el plano tangente a la hiperficie en el punto correspondiente, en el punto P. ¿Vale? Vuelvo a repetirlo, lo he puesto aquí otra vez. M es la hiperficie obtenida a partir de la función f. La función f era una función de Rn más 1 en R, donde obteníamos la última variable de forma implícita. Se había de cumplir que la derivada parcial de f respecto de y fuese diferente de 0. O he puesto aquí x sub n más 1. Yo le he llamado y para distinguirla del resto de las variables. Muy bien. Pues ya está, hemos visto que esta hiperficie en este punto tiene un plano tangente compuesto por todos los vectores tangentes a los caminos que pasan por la hiperficie y que existe una base, que es la que hemos encontrado, que sería la compuesta por estos vectores, v sub 1, v sub 2, v sub n. Son vectores linealmente independientes, todas las componentes son 1, 0, 0, 1, 0, 0 hasta el 1. El único que es diferente es la componente n más 1. Recordemos que el plano tangente está contenido en Rn más 1. Bueno, y esto último componente siempre sería igual a la derivada de la función implícita respecto de cada una de las variables de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. ¿De acuerdo? Bueno, pues cualquier duda que tengáis me lo comentáis, me lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.